Muy buenas tardes, chicos. Quería hablarles un poquito con respecto al examen que viene ahora en la semana que viene y a los temas específicos que vamos a ver en ese examen, ¿sí? Bueno, como les había dicho antes, van a haber temas de los dos últimos prácticos 3 y 4, siderurgia y procesos de afino. Estos son, por decir de alguna forma, temas prioritarios que necesitan saber y que, bueno, yo les voy a estar tomando. Forjas catalanas. No sé si se acuerdan que teníamos en uno de los prácticos una pregunta con respecto a las forjas catalanas. ¿Qué características tenían las antiguas forjas catalanas y cuál era su principal desventaja? Bueno, si usamos el método de respuesta, explicación y ejemplo, que bueno, en la medida de lo posible lo tenemos que hacer, las forjas catalanas eran pequeños hornos revestidos de arcilla donde se colocaban mineral de hierro y carbón vegetal. Su principal desventaja era la baja eficiencia, ya que gran parte del hierro se perdía en la escoria. Bueno, después va un poquito más con respecto a la explicación y definición. Estos hornos utilizaban fuelles manuales o accionados a pedal para avivar el fuego. No alcanzaba la temperatura de fusión del hierro, o sea, no llegaba ni siquiera a los 1500 grados, por lo que se obtenía una masa esponjosa mezclada con escoria. Luego debía golpearse para separar las impurezas. Esto lo vimos en el material llamado Materiales y Materias Primas, y bueno, ahí nos habla de las forjas catalanas, que bueno, consistían en pequeños pozos o crisoles en las paredes y con las paredes revestidas de arcilla, bueno, en el cual se introducía el mineral, etc. Como bueno, respondimos antes. Y bueno, de ahí se sacaba el arrabio, de ahí salió el nombre que se usa después para la materia prima de los altos hornos. Esto era un horno, si bien antiguo y ya no se usa, era un horno de reverbero. ¿Por qué? Porque la combustión no pasaba en el mismo lugar o en la misma cámara que la fusión del hierro. Bueno, en este caso ni siquiera llegaba a la fusión. Bien, siguiendo con los temas, procesos directo e indirecto. En el práctico teníamos, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el proceso directo y el proceso indirecto para la obtención del hierro? En el proceso directo se obtiene el hierro directamente del mineral, que puede ser granzas o pellets. En el indirecto primero se obtiene el arrabio y luego se transforma en acero por un proceso de afino, ¿no? Se pueden utilizar diferentes hornos y procesos. Bueno, siguiendo un poco con la explicación, los métodos antiguos producían hierro directamente en pequeños hornos. Más adelante apareció el proceso indirecto, mucho más eficiente, donde el alto horno produce arrabio y posteriormente este se afina para fabricar acero. Un ejemplito, actualmente la industria siderúrgica utiliza altos hornos para producir arrabio y luego convertidores para fabricar el acero. Bien, siguiendo con el repaso, tenemos materias primas de hornos. Si damos al práctico, por ejemplo, tenemos ¿qué son las granzas de mineral de hierro y cuáles son sus dimensiones aproximadas? Bueno, las granzas son fragmentos triturados de mineral de hierro comerciable con dimensiones aproximadas de 10 a 30 milímetros. Bueno, esto no solamente está triturado, sino también que hay una reducción en el mineral de hierro.
bueno, de eso habla la explicación. Después de triturar y beneficiar el mineral para separar la ganga, se obtienen partículas llamadas granzas, que poseen una ley de hierro cercana al 60 o 63%. Bueno, y acá como ejemplo podemos decir que las granzas se cargan junto al coque y el fundente del alto horno. Si vamos al material, en la página 19 tenemos una foto de las granzas de mineral de hierro y también otra materia prima que se utiliza en los hornos, que son los pellets de mineral de hierro, que dependiendo del horno y del arrabio que se quiera conseguir, se va a utilizar una cosa o la otra, pero mayormente granza se utiliza. Si vamos a los pellets, nos dice que son preconcentrados de hierro aglomerado en forma de nódulos. Se manufacturan con un aditivo especial alcalino, como caliza o dolomita, en plantas de pelletización. Y bueno, tenemos una imagen acá de cómo sería un pellet. Y obviamente se utiliza el coque y la caliza también. Bien, otro temita sería qué es un alto horno o alto horno en general. Tenemos acá un pequeño gráfico bastante simplificado. Ustedes lo pueden dibujar si quieren así, esquemáticamente, más o menos las partes. Y acá bueno, nos dice que tenemos mineral calcinado, lo que ingresa acá arriba, coque y caliza. Acá arriba a la derecha salen lo que serían los gases que no queremos que estén en el arrabio. Y acá, por un lado, aire precalentado y por el otro también. Y acá abajo, en la parte del crisol, por un lado sale la escoria y por el otro el arrabio fundido. Si quieren pueden agregar, por ejemplo, si hay una pregunta la cual les pide qué es un alto horno, ustedes pueden hacer este gráfico o algo parecido. Si quieren ponen las temperaturas que van de 200 a 2000 grados y con eso ya estaría la pregunta respondida. Pero sí, también puede responder de otra forma, como hicimos en el práctico. El alto horno está formado por la cuba, el étalage, el vientre y el crisol. También, en la explicación nos dice que es una estructura de acero revestida con ladrillos refractarios. No sé si se acuerdan del tamaño, creo que algunos llegan hasta los 30 metros. En la parte superior se encuentra el tragante y en la parte inferior el crisol donde se acumula el arrabio y la escoria. Bueno, como ejemplo dice, en una planta siderúrgica moderna el alto horno funciona continuamente durante largos periodos de tiempo, como el video que vimos en clase, que ese video cortito de un alto horno en Alemania, que ahí decían que esa planta no sé desde qué año está funcionando las 24 horas constantemente, o sea, nunca se apaga. Bien, ¿qué otro tema tenemos? Afino del acero. El afino es el proceso mediante el cual el arrabio se transforma en acero. Si vamos un poquito a lo que sería la explicación de este concepto, durante el afino se eliminan impurezas y se reduce el contenido de carbono hasta obtener las propiedades deseadas. Como vimos en clase, lo que sale del alto horno tiene un contenido de carbono de aproximadamente 5%. Eso no estaría sirviendo como acero, entonces se lo reduce. Y ahí, como dice acá el ejemplo, los convertidores
Bessemer y Thomas son equipos utilizados para realizar el afino. ¿Sí? También pueden, si quieren poner un ejemplo, hornos eléctricos, como el gráfico que hicimos en clase. Básicamente eso es el afino. O sea, la reducción del carbono, o la reducción, mejor dicho, del contenido de carbono en el material o en la materia prima hasta llegar hasta el nivel deseado. Que como vimos en los hornos eléctricos, también se puede agregar algún tipo de aleación. Dicho sea de paso, hornos eléctricos también sería un tema importante o prioritario. Y si vamos al práctico, tenemos una pregunta referida a ello. ¿Cuáles son las principales ventajas de los hornos eléctricos? Permiten alcanzar altas temperaturas, controlar fácilmente el proceso y obtención de aceros de gran calidad. Bueno, si vamos a la explicación, también trabajan con pocas impurezas y poseen un alto rendimiento térmico. Como ejemplo, los hornos eléctricos se utilizan para fabricar aceros especiales. Y a muchos en el práctico yo le ponía que era, bueno, los hornos eléctricos pertenecen a lo que hoy se llama metalurgia moderna, por las altas temperaturas que alcanzan y por la posibilidad de controlar todo lo que pasa dentro de la combustión y del fundido del acero. Otro tema importante es el reverbero. Si vamos al práctico, al último, tengo entendido, una de las preguntas está referida justamente a eso, que es el reverbero en metalurgia y dónde se aplica. El reverbero es un sistema de calentamiento utilizado en algunos hornos donde el combustible y el material a procesar no están en contacto directo. El calor generado por las llamas y los gases calientes se refleja o reverbera sobre el techo del horno y luego se transmite al material por radiación. Básicamente, para no confundirlos tanto, la combustión y el fundido del acero no ocurren en el mismo lugar, ocurren en cámaras diferentes. Básicamente es eso. Bueno, en la explicación, la característica principal de un horno de reverbero es que la combustión ocurre en una cámara separada de la carga metálica. De esta manera se evita que las cenizas o impurezas del combustible contaminen el metal. Bueno, por eso en el alto horno el arrabio sale con tanto contenido de impurezas y de carbono, porque la combustión y el fundido del acero o del material ocurren en el mismo lugar. Bueno, si vamos al ejemplito, en un horno Siemens Martin, la llama producida por la combustión de gas o fuel no toca directamente el acero. El calor se refleja en el techo refractario y se distribuye sobre toda la carga, permitiendo alcanzar temperaturas cercanas a los 1800 grados centígrados. Otro temita importante, los meteoritos. Algo de eso hablaba el video y el material también. Perdón. Acá estoy. Bueno, teníamos una pregunta referida a los meteoritos. ¿Qué papel tuvieron los meteoritos en los primeros usos que el ser humano hizo del hierro? Bueno, la respuesta es: los primeros objetos de hierro fueron fabricados utilizando hierro meteórico. O sea, veían caer un meteorito, lo examinaban, veían que era un metal extraño en ese momento, y bueno, lo fundían y lo utilizaban, sin saber que era acero o hierro, y sin saber que se podía obtener de la minería todavía. Explicación. Antes de aprender a reducir minerales, el hombre
aprovechaba el hierro que llegaba naturalmente desde el espacio. Se encontraron puntas de lanzas y adornos fabricados con hierro proveniente de meteoritos. Bueno, eso como ejemplito, ¿no? Otro tema importante, hierro esponja. El material nos habla de hierro esponja. Y una de las preguntas del práctico es, ¿qué es el hierro esponja y cómo se obtiene? Es hierro metálico, obtenido por reducción directa sin llegar a fundirse. Si se acuerdan cuando vimos el video, ahí había un pequeño gráfico donde se mostraba que se hacía se le transmitía calor al mineral, pero no llegaba a fundirse. Quedaba en una forma esponjosa, ¿sí? Por eso se le llama así. Explicación. Conserva una estructura porosa debido a la eliminación del oxígeno del mineral. Y un ejemplo es que es una de las materias primas habituales para los hornos eléctricos de arco. Los hornos eléctricos de arco no utilizan arrabio, utilizan hierro esponja. Bien. Y con respecto, bueno, acá yo lo tengo repetido, ¿no? Por un lado hornos eléctricos y por el otro también. Pero bueno, la primera pregunta o tema es hornos eléctricos en general. Y la última, materias primas referidas o que suelen necesitarse en un horno eléctrico. Por ejemplo, una de las preguntas del práctico, ¿qué materiales suelen cargarse dentro de un horno eléctrico? Chatarra de acero, hierro esponja y materiales de aleación. Como decíamos antes, estos hornos permiten un gran control del material y del calor, entonces se pueden agregar aleaciones dependiendo del acero que quiero obtener. Explicación, estos materiales son fundidos para producir nuevos aceros. Una acería puede fabricar acero nuevo utilizando principalmente chatarra reciclada. Bueno, sí, dependiendo del material de metalurgia, algunos les dicen que los hornos eléctricos de arco solamente utilizan chatarra. Se pueden utilizar las dos cosas, chatarra de acero, que sería acero reciclado, mayormente de autos, de carrocerías de autos, y también hierro esponja. Bueno, y ahí terminaríamos con el repaso de lo que serían los temas del examen. Chicos, si pueden, vean este videito varias veces para estar en tono para el examen. A ver si me olvidé algo, no. Tengo hojas en blanco de más ahí. Pero nada más. Así que bueno, muchos éxitos para el examen y espero que les vaya muy bien.